Micaela, escrito para Nair Veloz, historias macabras para no dormir. Esta historia que te contaré a continuación es muy breve. Me la platicó mi mamá y asegura que es verdad. Me relata que su abuelita tenía una hermana llamada Micaela que era muy bonita. Incluso, se decía que era tal su belleza que era cortejada por los jóvenes más ricos de esa época. Pero eso poco le importaba a Micaela, porque según decía, que nadie tenía lo suficiente para tenerla. Era una joven bastante soberbia y muchas veces grosera. Sus padres siempre trataron de hacerla cambiar, pero conforme iba creciendo, ella empeoraba su comportamiento. Cierto día llegaron unos comerciantes europeos a la ciudad y ahí conoció a Micaela Patrick, un joven de 22 años que le robó de inmediato el corazón. A pesar de que Patrick era mayor que Micaela, eso nunca le importó. Al poco tiempo se hicieron novios y en cuestión de semanas Patrick le propuso matrimonio. Ambas familias estaban felices con el matrimonio, porque ambos eran de buenas y adineradas familias. La ceremonia se llevaría a cabo el 2 de noviembre a las 7 de la noche en la catedral. Se cuidaron todos los detalles para que la boda fuera la mejor de todos los tiempos. Pero antes de prepararse para tan magnífico evento, Micaela tuvo que acompañar a sus padres a dejar flores, como cada año a sus abuelos y tíos al panteón. Esa era una tradición que celebraban desde hacía ya 10 años. Al llegar al cementerio, Micaela se encontró un cráneo casi al entrar, y en lugar de pasar por un lado, ella lo pateó con tanta fuerza que al ver esa acción su madre se enfadó y la obligó a ir por el cráneo y ponerlo donde lo había encontrado, porque según decían, que era de muy mala suerte mover huesos u objetos que se encontraban tirados en el panteón. Ella regresó pateándolo nuevamente y diciendo: "Te invito a mi boda. Espero no falte, porque será la mejor boda de la ciudad". "Micaela, por Dios muchacha, respeta a los muertos", le decía a su madre enfurecida. "Tranquila mamá, solo lo estaba invitando a mi boda. Sería un placer que contara con su distinguida presencia", lo decía mientras no paraba de reír. Su madre la jaló del brazo y comenzó a caminar a la par de ella. "No entiendo por qué te enojas, mamá. Son solo huesos", le decía molesta. "Sí, Micaela, huesos que un día fueron personas, así que deberías aprender a respetar". Después de dejar las flores, comenzaron a hacer oración por el eterno descanso de sus almas y se sentaron alrededor de las tumbas para recordar historias que habían vivido con los ahora difuntos. Cuando Micaela voltea de repente al escuchar murmullos cerca y se da cuenta de que había unas personas que llevaban un gran ramo de rosas rojas que pusieron sobre una tumba, Micaela quedó encantada con tales flores y después de esperar a que se fueran a toda prisa se acercó a cortar 4 rosas que escondió entre sus ropas para evitar que su madre las viera. Estaba por guardar la última cuando la madre le gritó que se hacía tarde para la boda. Estaban terminando de arreglar a Micaela cuando ésta le pide que le coloque en el cabello una de las rosas que minutos atrás había robado de la tumba. Realmente aquella rosa le dio el toque perfecto. Se veía más hermosa aún. Listos todos se fueron para la iglesia. Todo el mundo quedó asombrado ante su belleza. Caminaba hacia el altar cuando hubo algo que le llamó bastante la atención. En primera fila estaba un hombre bastante extraño, ya que su piel era demasiado pálida y tenía unas ojeras bastante pronunciadas. Se veía muy elegante, solo que su traje estaba bastante cubierto de polvo. Al lado de él se encontraba una mujer de igual aspecto. Supuso que eran familia por la tonalidad de piel y creyó que eran amigos de Patrick, su ahora esposo. No le dio mucha importancia a eso. Cuando salieron de misa, la gente comenzó a amontonarse para felicitar a los recién casados, y al acercarse el tipo y la mujer a abrazarla,
pudo sentir su cuerpo bastante frío. Estaba por preguntarles quiénes eran cuando de repente los perdió de vista. Ya en el salón estaba la fiesta en pleno apogeo. Cuando anuncian que se llevaría a cabo el famosísimo baile del billete, ahí fue donde la primera que se acercó a Micaela fue la mujer. Y cuando comenzaron a bailar, esta le dijo que tenía mucha pena de preguntarle lo siguiente: disculpa, no quiero sonar grosera, pero ¿me ayudarías a recordar de dónde nos conocemos? ¿O si eres amiga de Patrick?, preguntó Micaela. No soy amiga de Patrick, y nos conocimos hoy. Supuse que me recordarías, le dijo la mujer, en un tono bastante frío. Debes de estarme confundiendo porque hoy no platiqué con nadie que no fuera de mi familia. Quizás nos vimos otro día y yo te invité a mi boda. No, claro que fue hoy. Cuando robaste de mi tumba esa flor que traes en el cabello, le dijo sonriendo a aquella mujer. Micaela sintió desmayarse al escuchar tales palabras. El hombre extraño la tomó entre sus frías y huesudas manos y le dijo: aquí estoy, como me lo pediste, dijo mirándola fijamente a los ojos. No sé de qué me habla, respondió Micaela tratando de reponerse del primer susto. Dijiste que sería tu invitado de honor, y aquí me tienes. Dicho esto, Micaela palideció de inmediato y se desvaneció entre sus brazos. Este comenzó a elevarse y seguía bailando con ella como si hubiera una pista en el aire. Al ver esto, los invitados comenzaron a gritar y a rezar. Al ver a Micaela bailando en el viento, a varios metros de altura, después de unos minutos, este la dejó caer al piso y él desapareció en un instante. Se dice que Micaela murió de un infarto cuando bailaba por los aires con aquel extraño sujeto. Otras tantas dice que lo que la mató fue la caída tan brusca que tuvo. Pero en realidad, solamente Dios sabe qué fue exactamente lo que pasó. Saquen sus conclusiones y díganme, ¿qué es lo que piensan? Terrenos Malditos, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Aún no podía creer cómo el padre de Francisco había sido capaz de quitarle sus tierras a don Benito. Y es que, para serte sincera, jamás pensé que doña Marta se confabulara con el cura, que tantos años creí que era un santo. Te explicaré exactamente cómo pasaron las cosas. Mi madre siempre fue una mujer muy religiosa y por ende yo también. Acostumbrábamos a ir a misa de 7 con nuestras faldas o vestidos largos, cubiertas de la cabeza con un gran velo negro. Era tradición en mi pueblo para la mayoría de las mujeres que fuéramos así, pues una mujer que no asistía a la iglesia era mal vista por los pobladores, ya que las únicas que no iban eran las prostitutas, las brujas o las que deshonraban a su familia, teniendo hijos fuera del matrimonio. El padre Francisco llegó al pueblo cuando aún yo era una niña. Desde su llegada fue muy bien recibido por el pueblo y todo marchaba viento en popa, hasta que un día, cegado por la avaricia, comenzó a tener ciertos pensamientos que nada tenían que ver con lo que profesaba. Pues la gente comenzó a venir de otros pueblos para escuchar misa. Llegó a tal punto que en ocasiones ofrecía la misa en la plaza del pueblo, debido a que la iglesia era un tanto pequeña y no estaba en tan buenas condiciones. Marta era una de sus fieles seguidoras y era la encargada de limpiar la casa cural. Cierto día, mientras el padre contaba la limosna, Marta se acercó hacia su escritorio y comenzó a decirle: Padre Francisco, ¿no cree que ya va siendo hora de que construyamos una nueva iglesia? Ay, hija, ¿con qué dinero si esto apenas nos alcanza para el diario?, respondió mientras escondía los billetes bajo sus ropas. Pues padrecito, pidámosle a los del pueblo. La mayoría tienen hijos del otro lado y todos son muy devotos. Yo me puedo encargar de pedirles la cooperación. Y el terreno, hija, no pienses que será fácil conseguirlo, y mucho menos nada barato. Ese no es problema, padrecito. Mire, don Benito ya está muy viejo y el muy sonso nunca tuvo familia. Se fue al otro lado y que para juntar para casarse con Margarita, y esta no lo esperó. Se casó mientras Benito andaba afuera. Es por eso que él nunca se casó y se dedicó nomás a trabajar. Se hizo de muchas tierras
Y pues no es que yo sea abusona, padrecito, pero deberíamos ir a hablar con él. Ya es muy viejo y ni hijos tiene. Dígame usted, ¿a quién le iba a dejar todo lo que tiene? Debería hacer una obra de caridad. Usted nunca lo ha hecho menos, ¿verdad, padrecito? No, hija, claro que no. Benito es muy querido por todos aquí. Ah, ya ve, padrecito, pues que done las tierras. A lo mejor hasta yo vengo alcanzando un pedacito. Es que con tanto hijo que tuve, nos faltó terreno para repartir. Verás que sí, hija. Solo tienes que encargar de que Benito acepte. Al día siguiente, muy temprano, Marta fue a visitar a don Benito, y este al verla se sorprendió bastante, pues a pesar de conocerse de toda la vida, Marta rara vez le dirigía la palabra. Ella le dijo que el padre Francisco le pedía de favor que le hiciera una donación a la iglesia de 2 hectáreas para construir una iglesia más grande. Benito le dijo que era demasiado terreno para una iglesia, y ésta se defendió diciendo que no podía creer que se le hiciera valor aportar para la casa del Señor. Lo siento, Marta, me apena no poder ayudarlos esta vez. Viejo egoísta, tú tienes muchas tierras y se te hace dolor regalarnos un pedazo. No es eso, Marta. Lo que pasa es que todas mis propiedades las puse a nombre de mi sobrino Juan. Demonios, ¿cómo era posible que se le hubiera olvidado que existía Juan? Pensaba mientras salía de la casa de Benito sin despedirse. Al llegar nuevamente con el padre, le dio las malas noticias. Este se puso furioso y juró que se vengaría de Benito. Marta lo miró un poco asustada, pues ese día pudo ver la verdadera maldad en sus ojos. Las campanas sonaban avisando que la misa de 6 estaba por comenzar. Nuevamente el pueblo acudió al llamado y al terminar la misa, el padre Francisco acusó a Benito de practicar la brujería y ante Dios juró haberlo visto transformarse en un perro. Los pobladores enardecidos comenzaron a golpearlo y a apedrearlo hasta la muerte. El padre Francisco, asustado ante tal acto, pidió que lo sepultaran en sus tierras y dijo que para quitar ese mal del pueblo, construiría en las tierras de Benito la nueva iglesia, ya que según él, las tierras estaban cargadas de negatividad por las prácticas de Benito. Casi de inmediato comenzaron la construcción, pues temían que llegara el sobrino del desafortunado Benito, pero realmente las desgracias empezaron a ocurrir durante la construcción, pues en la primera semana murieron 4 de los trabajadores en accidentes bastante inusuales. Los pobladores, temerosos, decidieron hablar con el padre y decirle que estaban dispuestos a cooperar con un poco más de dinero para que trajeran trabajadores de fuera. Pero esto de poco o nada sirvió, pues los accidentes no dejaban de ocurrir y las personas que vivían a los alrededores decían escuchar lamentos por la noche. Por falta de personal para trabajar, la obra se retrasó bastante. Cierto día Marta tuvo que viajar a la capital para visitar a un médico, pues estaba al borde de la locura. Salía a las calles gritando que Benito la atormentaba y ya le era imposible dormir o probar bocado alguno. Cansado el padre Francisco de que su iglesia estuviera inconclusa, este decidió seguir con la construcción por su propia mano. Lamentable, una de las columnas colapsó repentinamente, provocándole la muerte. El padre estuvo sepultado bajo los escombros por poco más de 4 días, y los pobladores optaron por no seguir con esa maldita obra. Así pasaron los meses y los años hasta que Juan apareció para reclamar las tierras que Benito le había heredado tiempo atrás. Pero él no venía solo, estaba acompañado por quienes serían los nuevos compradores. Después de ver las tierras y darse cuenta de que los pobladores los miraban con desaprobación, estos decidieron seguir con la construcción de la iglesia, pero a ellos no les fue mejor. Mandaron a hacer enormes y hermosas figuras de santos que hacían que el lugar pareciera menos tétrico. Como ya había llegado la mayoría de las cosas con las que sería equipada, buscaron un vigilante que cuidara por las noches. La paga era bastante buena, pero nadie aceptó. Ellos, un poco molestos, fueron por unas bolsas de dormir, pues serían los dueños los que se tendrían que quedar a dormir ahí. Cerca de la medianoche, unos lamentos comenzaron a escucharse. Estos se levantaron a toda prisa, solamente para darse cuenta de que el sitio estaba totalmente vacío. Regresaron a dormir, cuando uno de ellos comienza a gritar. «¿Pero qué demonios es eso?», dijo bastante perturbado. Al voltear, el otro joven que lo acompañaba cayó desmayado de inmediato, pues una de las imágenes de la Virgen se había bajado del enorme pilar en la que había sido colocada
y deambulaba por la iglesia como si tuviera vida. Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Gritaba hacia sus adentros. Intentaba despertar desesperadamente a su amigo, pero sus esfuerzos eran inútiles. En ese momento comienza a jalarlo para llevarlo afuera, cuando se escucharon unos pasos. Alzó la mirada y pudo ver claramente cómo el cura se hincaba frente al altar, como si se preparase para dar misa, mientras el Cristo que estaba enfrente reía carcajadas, burlándose de aquel padre. Fueron tantos los gritos de aquellos jóvenes que gran parte del pueblo estaba a las afueras de aquel maldito lugar. ¿Cómo pudo? Sacó a rastras a su compañero y de ese modo algunos pobladores le dieron auxilio. Les contó lo sucedido, temiendo que lo juzgaran de loco, pero la sorpresa nuevamente se la llevaron los desafortunados compradores, pues después de saber la manera en la que se le fueron arrebatadas sus tierras a Benito, ahora las cosas comenzaron a tener sentido. Ellos jamás volvieron por ese lugar y hasta la fecha la obra sigue inconclusa. Muchos foráneos han intentado quedarse con el lugar, pero siempre terminan por salir huyendo. No sabemos a ciencia cierta si el alma de Benito es quien tiene maldito ese lugar o el alma del cura que paga penitencia por su terrible crimen. La fe de Efraín, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Llevo varias noches sin dormir. Mi fe ha comenzado a quebrantarse y sé que no debería de ser así, ya que llevo más de 10 años siendo pastor, pero esto se está saliendo de mis manos. ¿Por qué te cuento esto? Porque quisiera pedir oración a todos tus lectores. Hace 15 días acudió una familia en busca de ayuda, ya que decían tener un hijo que de la noche a la mañana se había vuelto ingobernable. Creía que se trataba de un mal comportamiento, así que pedí que lo trajeran, a lo que ellos respondieron que por el momento se les dificultaba, que si yo podría ir a su casa a verlo. Accedí a visitarlo porque podía ver la desesperación y el desconsuelo en sus ojos. Al llegar me quedé extrañado a ver a 2 sacerdotes católicos en la sala. Después de saludar me condujeron a la habitación del joven. Al abrir la puerta quedé horrorizado al ver a aquel jovencito. Su habitación era muy fría. Había excremento por todos lados y él estaba en un rincón comiendo lo que parecía ser una especie de pollo crudo. Cerré la puerta sin siquiera poder dirigirme al muchacho y les dije a los padres que él no necesitaba un pastor, sino un médico y un psiquiatra. Pero ellos se echaron a llorar y me dijeron que ya lo habían visto psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos internistas, pero que para la medicina él se encontraba bien, solo un poco bajo de peso, pero todo lo demás estaba perfectamente bien. Les dije que necesitaba que me mostraran todos los estudios, que los analizaría y volvería para ayudar si ellos me estaban diciendo la verdad. Me fui y les mostré todos esos papeles a mi esposa, que es médico, y ella a la vez se los mostró a algunos de sus colegas, y todos estuvieron de acuerdo en decir que era un joven saludable. Así que al día siguiente regresé a casa del joven acompañado de otro pastor. Antes de entrar, decidimos quedarnos a charlar un poco con los sacerdotes, que se veían bastante cansados. Fue entonces que el padre Gabriel comenzó a relatarnos que tenían 3 días y 3 noches orando por el alma del joven, pero ha sido muy difícil ya que no hemos podido contener al muchacho. Tienes que tener cuidado, hijo, me dijo al ver que estaba decidido a enfrentarlo. Asentí con la cabeza y fue al cuarto del joven. Arturo, soy el pastor Efraín y hoy vengo en el nombre de Cristo a ayudarte. En ese momento el joven se contorsionó de una manera tan impresionante que parecía que no tenía columna vertebral. Demasiado tarde. Ahora es mío. Tú no tienes poder sobre este joven. Demonio, te ordeno en el nombre de Cristo que abandones este cuerpo. Comenzaron a temblar muebles y ventanas y él no paraba de reírse. En el nombre de Cristo te reprendo, demonio. No te temo. No supe cómo, ni qué fue lo que me aventó fuera de la habitación. Los sacerdotes corrieron a auxiliarme y al preguntar por el pastor que me acompañaba,
Dijeron que había salido a los pocos minutos, que me dijeran que lo disculpara mucho, pero que su fe no llegaba a tanto. ¿Te dijo su nombre?, preguntó el padre Gabriel. No, aún no, padre, pero no me rendiré. Hemos enviado una carta y pruebas al Vaticano para que nos autoricen un exorcismo. Pero no sé si el joven resista, yo lo veo bastante mal. Pero ¿cómo fue que Arturo llegó a esto? No lo sabemos. La familia no ha querido decir nada al respecto. Así que bastante molesto le dije a los padres que para poder ayudarlo necesitaban decirnos qué había hecho aquel joven. La madre nos contó que había conseguido un libro por internet, que el joven días atrás le comentó que se acabarían sus problemas económicos. Nosotros tratamos de disuadirlo, pero no nos hizo caso. Así que un viernes salió rumbo a la sierra y desde el domingo que regresó, la suerte le cambió totalmente. De no tener trabajo, le hablaron de varios lados. Salía a la calle y se encontraba dinero tirado. Tocaban para pagarle deudas del pasado. Le llamaban para recoger premios en los que él ni siquiera había participado. Y al preguntarle el por qué ese cambio tan repentino, decía riéndose que tenía un demonio bajo sus órdenes. Pero que no me preocupara, que él sabía perfectamente lo que hacía, hasta que poco a poco se fue aislando. Dejó de comer y las pocas veces que comía pedía carne, pollo o pescado crudo. Comenzó a tener una fuerza descomunal y hablaba y gritaba en un idioma que nadie le entendía. Y un día que lo llevamos al médico, al bajarlo del carro, comenzó a gritarme: mujerzuela, robamaridos, ya que mi esposo era casado cuando lo conocí, y él no tenía forma de saberlo, ya que eso había pasado hace 25 años, y él ni siquiera había nacido. Comenzaba a gritarnos cosas que solo mi esposo y yo sabíamos. Fue entonces que decidimos buscar ayuda. Y el padre Gabriel y padre Tomás fueron los únicos que nos quisieron ayudar. Y ahora usted, pastor, lo buscamos porque ellos ya se ven muy cansados. Pero vemos que no hay mejoría, cada día empeora más. Comenté esto con los sacerdotes y les dije que tendríamos que buscar la manera de someter al joven, ya que tendríamos que buscar el libro del que hablaban en la habitación. Así que le comentamos a mi esposa y a un grupo de sus colegas, y después de mostrarle la evidencia, ambos dijeron que lo mejor sería sedarlo. Así que quedé entre los dos curas, el médico que lo sedaría y yo tratamos de someterlo, pero su fuerza era tan impresionante que nos aventaba cual si fuéramos títeres. Estábamos por rendirnos, porque nos encontrábamos bastante golpeados y agotados, cuando tocó a la puerta un señor llamado Jacinto. No sé cómo se enteró, solo dijo que él podría ayudarnos. Un poco incrédulos nos quedamos mirándonos, ya que Jacinto era una persona de edad avanzada, y si nosotros no habíamos podido, que éramos más jóvenes que él no tendría oportunidad. El padre Gabriel le dijo que pasara, pero que era bajo su responsabilidad lo que pudiera sucederle. Y al acompañarlo a la recámara, tomó de inmediato al muchacho con gran facilidad y corrió el médico a sedarlo. Después de algunos segundos, Arturo comenzó a quedarse dormido, y al tratar de subirlo a la cama, nos dimos cuenta que pesaba bastante. No era normal la delgadez de su cuerpo, con el peso que sentíamos al cargarlo. Cuando por fin lo acostamos, de inmediato lo atamos de pies y manos para evitar que se hiciera daño y que nos dañara. Salimos a la sala a tomar un respiro y bastante curioso le preguntamos cómo era que había podido con aquel joven. A lo que Jacinto dijo que él tenía las venas en cruz, que a él los males no le llegaban, y mucho menos iba a poder un demonio, porque era elegido de Dios. Le dijimos que nos ayudara para poder manejar la situación, ya que esperábamos la respuesta del Vaticano. Arturo tiene un demonio dentro, tenemos que ayudarlo, Jacinto. Ay, padrecito, ese muchacho tiene más de 3 demonios dentro, no será fácil. Nos interrumpieron los gritos que pegaba aquel desdichado muchacho. Entramos nuevamente y comenzamos a hacer oración, cuando Jacinto grita
En el nombre de Tata Dios, te ordeno que me digas tu nombre. Asmodeo, dijo aquel demonio. Uno de los padres se palideció al escuchar aquel nombre. Ya según la Iglesia Católica, es uno de los demonios más poderosos. Pedí ayuda a otros pastores, pero su fe era débil y desistían con facilidad. Hemos grabado desde que llegué a casa de Arturo y ayer por la noche por fin pudimos saber el nombre del segundo demonio que tiene prisionero al joven. Y esto sucedió cuando, al unirnos en oración, Jacinto preguntó: en el nombre de Tata Dios, te ordeno que me digas tu nombre. En ese momento comenzaron a volar libros por toda la habitación. Las velas se apagaron y la temperatura bajaba cada vez más. Se hacía imposible seguir orando, ya que se nos estaba congelando las manos y la Biblia. En ese momento Jacinto toma el agua bendita y comienza a rociarlo, y le grita: en el nombre de Tata Dios, te ordeno que me digas tu nombre. Y esta vez se le unió el padre Gabriel. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que te ordeno en el nombre de Cristo que me digas tu nombre. En ese momento, el joven se enderezó y dijo: soy Astarot, príncipe de los infiernos. Tú no eres Astarot, dijo el padre Gabriel. Así que te ordeno que salgas de este cuerpo, que es de Dios nuestro Señor. Cura estúpido, dijo burlándose aquel joven mientras le aventaba un libro directo a la cara. En ese momento el padre toma el libro y sale de la habitación, y nosotros detrás de él. Y efectivamente, al comenzar a hojear el libro, nos pudimos dar cuenta que ese joven había hecho varios rituales, rindiéndole tributo a varios demonios, y algunos de ellos eran Asmodeo, Leviatán y por último Astarot. Según se dice que este último es capaz de corromper a aquel que anhele riqueza, ya que es mejor conocido como el tesoro del infierno. Por ahora no puedo contarte más. Les mantendré informados de lo que sucede con el joven. Solo les pido mucha oración, que es lo único que liberará el alma de este joven. Las posesiones son uno de los temas más delicados en el ámbito de lo paranormal. Si este caso es actualizado, le estaré trayendo de nuevo en una segunda parte. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esto ayudará a que no te pierdas de las nuevas historias que estaremos subiendo al canal. Deja un like y un bonito comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. La campanita de notificaciones. Trovadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia, Alex Morales Gómez. Terror y misterio. Síguelo. La carreta de los esclavos. En aquel entonces hubo un desastre natural y una avalancha provocada por el invierno, y un riachuelo se llevó a su paso el lugar donde vivíamos. Así que el Estado nos reubicó en un despoblado, mientras construían los nuevos edificios donde seríamos ubicados. Fuimos albergados en pequeñas cabañas improvisadas, así que muchos nos reuníamos fines de semana. Hacíamos alguna comida o encuentros festivos, ya que las personas de aquella región no nos veían con buenos ojos, aunque estábamos allí de paso. Para ellos éramos intrusos. Era último viernes del mes. Estábamos en medio de la celebración, cuando una mujer de aquellos lugares nos advirtió que no debíamos estar en vía pública a la medianoche, porque cada tercer viernes pasaba la carreta. ¿De qué carreta nos hablaba? Nos mirábamos sorprendidos. La mujer nos contó que era la carreta de los esclavos. Ahí donde estábamos era paso obligado en tiempos de esclavitud. De la carreta con la comida para los esclavos de una hacienda que quedaba al fondo. Esta era usada por los capataces para intimidar a los esclavos, porque no había ningún látigo que les hiciera tanto daño como el saber que la carreta con sus víveres llegaría tarde y no por los adultos. Estos sufrían por sus pequeños. Alrededor de esta carreta ocurrieron miles de atropellos, vejámenes, violaciones y muertes.
La mujer aseguraba que era una carreta grande y arrastraba cadenas. Estas cadenas era el símbolo inequívoco que era la carreta de los esclavos. Esta siempre pasaba a la medianoche. De los allí presentes, no creímos en esos cuentos. No podía ser que algo así pasara en estos tiempos. La mujer nos miró muy seria y nos dijo: pues ya están advertidos. Aunque no prestamos atención a lo que nos dijo la mujer, seguimos pensando en esto. A eso de la medianoche se escuchan ruedas de madera que van por el piso. También se escucha patente el arrastrar de cadenas. A pesar que nadie creía en aquello, todos salimos corriendo a nuestras respectivas casas, algunos riendo por lo cómico de aquello, otros más convencidos de que algo misterioso ocurría. Estando en mi casa encerrada, ya que yo vivía sola, escucho patente los caballos, el sonido de sus cascos al andar y el inconfundible arrastrar de cadenas, y yo estoy parada en la sala. Pero al escuchar la carreta tan cerca me escondo, mejor dicho, me agacho. Por la ventana de vidrio puedo ver una sombra blanca que se acerca. Aquella sombra, o lo que fuera, empieza a golpear la pared. Un escalofrío recorre mi piel. No sé por qué, pero entiendo que eso que está allá afuera sabe que yo estoy ahí agachada. No sé cuánto tiempo pasó, pero es la experiencia más terrorífica que he vivido. Algunos más osados se atrevieron a mirar a la calle y dicen que la carreta es grande. 2 caballos la jalan. Detrás de esta cuelgan muchas cadenas y detrás van varias personas, negros todos ellos. Al parecer son almas en pena, porque se ven bastante borrosos. A pesar de la oscuridad y que no se ven bien definidos, en sus ojos se refleja la tristeza. Después de esto no volvimos a estar ahí el tercer viernes, pero siempre escuchábamos pasar la carreta de los esclavos. Se cree que donde estábamos asentados fue un cementerio de esclavos. Allí ocurren cosas bastante extrañas o paranormales. A los pocos días llegó a vivir conmigo un hermano. Como él estaba sin trabajo, del mismo estado quien nos tenía allí mientras construían nuestras casas, contrataron a mi hermano y unos amigos para cuidar el lugar. Cuenta mi hermano que ocurría algo muy extraño. Había una pila de bloques que tenían allí arrumados, precisamente para llevar a donde estaban construyendo para nosotros. Pero mi hermano dice que siempre que pasaba los veía diferentes. No es que desaparecieran o se los robaran, simplemente los movían. Así que mi hermano y uno de sus compañeros se ponen al pendiente y un poco retirados para poder sorprender a quien hace aquello. Se quedan vigilantes. De un momento a otro ven una mujer y un niño al lado de los bloques. La mujer pareciera que lavara ropa y el niño jugaba con los bloques apilándolos en diferentes lugares. Mi hermano asegura que estos no llegaron de ningún lado, solo aparecieron ahí. Ellos dos corren a ver qué pasa, pero al llegar al lado de los bloques allí no hay nadie. Desaparecieron. A pesar de ser 2 hombres adultos, el miedo que les produjo aquello fue terrible. Igual se quedaron donde habían estado vigilantes. Esto ocurrió a eso de la medianoche. Media hora después, escuchan el lamento de una mujer. No hay nadie, pero el lamento sale del mismo lugar donde vieron la aparición. Así que ellos corren a casa gritando que ese lugar está endemoniado. Mi hermano llega a mi casa gritando que le abra pronto la puerta, que lo sigue una mujer. Él asegura que era la misma mujer que estaba con el niño. Al verlo llegar así, me asomo afuera, pero no veo a nadie. Él con un poco más de confianza mira por la ventana, grita desesperado que sí, que ahí está afuera. Esa misma noche, otro de los jóvenes que vigilaba, pero estaba por el lado contrario de mi hermano, va caminando tranquilo cuando a la distancia ve a una chica sentada. Aunque es oscuro, puedo ver que sus rasgos son bastante sensuales, así que empieza a decirle algunos cumplidos y se acerca con tranquilidad. Cuando está a unos pocos pasos de ella, esta voltea a mirarlo. Él está convencido que tendrá una buena charla. Cuando aquella que lo mira es una mujer sin rostro, en lugar donde debería estar su cara, solo está la oscuridad.
aunque él vio cuando volteó la cabeza. Ahora podía ver que aquella mujer no tenía cabeza. Dio un grito de terror y salió corriendo. Un tiempo después nos reubicaron en nuestra nueva casa, pero nunca olvidaremos las experiencias vividas en aquel lugar. Los pobladores dicen que sigue pasando. Es un punto lleno de vivencias paranormales. Mi querida Marisol, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Solía ser el típico rompecorazones en mi juventud. Creía que podía comerme el mundo a pedazos si así lo deseaba. Andaba de bar en bar, junto a mi banda tocando y cantando las más bellas canciones de rock en español de mi época. Generalmente me la pasaba alcoholizado la mayor parte del tiempo, ya que no me importaba nada más que ganarme unos cuantos pesos y pasarla bien. Me sentía como una estrella de rock. El físico me ayudaba bastante, el ir y venir de las jovencitas que solo las usaba por un rato, para después desecharlas, cual si fueran basura. Sé que les molestaba bastante a todas las señoritas que lean mi relato, pero les aseguro que conforme lo lean, verán que pagué muy caro el precio de tan terrible comportamiento. Fue un 31 de octubre, lo recuerdo bien, ya que esa fecha la llevo tatuada en mi corazón. La mejor y más popular disco de mi ciudad estaba organizando un concurso de disfraces. Para tal evento decidieron contratar a nuestra banda, que era una de las más populares. Y fue ahí, justo cuando me subí al escenario, pude ver a la joven más hermosa que mis ojos habían visto. Al fin pude sentir lo que muchos llamaban mariposas en el estómago. No sé qué me pasaba. Tenía nervios de tan solo pensar que esa estructural mujer pudiera mirarme. Pero qué demonios pensaba, jamás se fijaría en un muerto de hambre como yo. Me llenaba de rabia el solo imaginar que pudiera venir acompañada. Estaba demasiado distraído pensando en ella, que ni siquiera me di cuenta que mis compañeros habían comenzado a tocar. Cuando Pablo, al verme distraído, comenzó a cantar, reaccioné a la mitad de la canción, y justo cuando empecé a cantar, aquella bella mujer alzó su rostro para mirarme. Pareciera que estuviera dedicándole solo a ella aquel concierto. Pasaba y pasaba el tiempo, y yo cada vez me ponía más feliz al ver que ella seguía sola. Quizás tendría alguna oportunidad. Ansiaba terminar para poder ir a platicar con ella. Así que después de un par de canciones más, nos despedimos con la canción de Héroes del Silencio, que se titula Entre dos tierras. Casi al empezar a cantar, pude ver cómo comenzaba a llorar. Me partía el corazón verla así, pero al mismo tiempo estaba sorprendido por la increíble empatía que sentía al verla. Después de terminar, bajé a toda prisa del escenario y fui a buscarla, pero ya no estaba ahí. Comencé a buscarla desesperado, pero no estaba por ninguna parte. Y al preguntar a los meseros, decían nunca haberla visto. Salí a comprar unos cigarrillos bastante desanimado, y vaya sorpresa que me llevé al verla parada fuera de la disco como buscando un taxi. Me acerqué y le pregunté su nombre. Dijo llamarse Marisol. Le dije que si podría llevarla a casa, y ella de inmediato aceptó. Así que sin avisarle al resto de la banda, comenzamos a caminar, y al pasar por un pequeño parque ella se sentó en una de las bancas y dijo que si podíamos quedarnos ahí un rato. Yo acepté de inmediato y ella acarició mi rostro con una ternura que me erizaba la piel. Solo que sus manos eran tan frías, cual témpano de hielo. Me quité mi chamarra y la coloqué sobre sus hombros, pero esta no lograba cambiar su temperatura. Le pregunté qué hacía sola en aquella disco, y ella me respondió que su padre era el dueño y que había ido a esperar a su novio, pero que él nunca llegó. No les mentiré, pero eso me llenó de alegría, el saber que tenía una mínima oportunidad de conquistarla. Le dije que no sabía que Alfonso tuviera hijas, que solo conocía a sus hermanos. Ella sonrió tiernamente y dijo: es que mi papi es muy celoso y aún cree que soy su niña. No sé en qué momento se pasó el tiempo tan rápido, pero justo antes de amanecer, ella se paró a toda prisa
y dijo que tenía que marcharse. Yo intenté detenerla, pero comenzó a caminar a toda prisa y me fue imposible alcanzarla. Me fui a mi casa a dormir un poco, ya que por la noche iría a buscarla nuevamente a la disco. Así que al anochecer fui con el pretexto de cobrar lo de la tocada anterior, y al llegar me encontré a Alfonso en la puerta. Yo, algo avergonzado, le dije que solo había acompañado a su hija Marisol a casa. En ese momento Alfonso enfureció, me tomó de la camisa y me empujó contra la pared. ¿Pero qué demonios has dicho, vago muerto de hambre? Yo, algo asustado por la reacción de él, traté de explicarle que no había pasado nada, pero él no me escuchaba, solo comenzó a golpearme hasta quedar inconsciente. Al despertar me di cuenta que estaba en una clínica y ahí estaba Marisol sentada en una silla al lado mío. ¿Qué haces aquí, hermosa?, le dije con dificultad. Si se entera tu papá me matará. Tranquilo, me dijo mientras besaba mi frente. Él no quiso hacerte daño, él tiene miedo. Miedo, le contesté sarcástico. Miedo le tengo yo, mira cómo me dejó. Él no quiere que me vuelvan a lastimar, pero yo jamás lo haría. Si no me defendí fue porque estoy enamorado de ti, y al pegarle a tu padre te dolería muchísimo, pero eso no fui capaz de levantarle la mano. Ella se quitó una pequeña cadenita con una medalla en forma de sol y me dijo: cuando te venga a ver, muéstrasela, y él sabrá que te amo, y jamás se atreverá a pegarte de nuevo. Ahora tengo que irme, pero recuerda, yo también te amo. Me quedé dormido casi de inmediato cuando se fue. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, entró Alfonso con sus hijos. Yo me puse bastante nervioso y creo que ellos lo notaron, porque me dijo de inmediato: tranquilo muchacho, no vengo a hacerte daño. Ya está pagada la clínica y vengo para llevarte a tu casa y a pedirte una disculpa. No sé qué me pasó anoche, perdí los estribos. Espero y puedas perdonarme. Lo siento, Alfonso, pero estoy enamorado de tu hija y creo que ella de mí. Enfureció nuevamente y me gritó: ¿acaso crees que soy tu burla? Intentó pegarme de nuevo, pero sus hijos lo detuvieron. Fue entonces que me armé de valor y le dije: tu hija vino a verme anoche y me dio esta cadena como símbolo de nuestro amor. Me dijo que te la mostrara y tú entenderías, pero qué equivocada estaba. En ese momento los tres comenzaron a llorar. Pero no puede ser posible, repetían una y otra vez. ¿Por qué no lo aceptan? Porque soy pobre, les dije lleno de ira. No, contestó uno de sus hermanos. Porque está muerta. Me quedé totalmente helado. No creía que fueran capaces de inventar tal cosa con tal de no verme a su lado. Así que crees que mentimos, me dijo Alfonso. Te llevaré a la tumba de mi hija y después me dirás de dónde sacaste esa cadena. Así que nos fuimos en su coche. Al llegar al panteón, la sorpresa nos la llevamos todos al ver que sobre una de las lápidas estaba mi chamarra. Y al quitarla, pude leer claramente: aquí yace Marisol. Al ver aquello me desmayé al momento, y al racionar fue cuando, con lágrimas en los ojos, Alfonso me platicó que su hija se había quitado la vida por culpa de su novio, ya que después de haberla pedido en compromiso, el infeliz desapareció a 10 días antes de la boda, y después de buscarlo por todos lados, supimos que se había ido a Guadalajara, donde se casó con otra joven. Eso le partió el corazón a mi hija, y después de tomarse unos tragos se cortó las venas en uno de los baños de la disco. Pero lo que más me intriga es cómo es que tú tienes esa cadena, si a mi hija la enterramos con ella puesta. A lo que yo le contesté que la noche anterior había estado conmigo y ella me la dio esperando que usted no me hiciera más daño. Han pasado más de 20 años de lo sucedido y eso marcó mi vida para siempre, ya que jamás he vuelto a poder relacionarme con ninguna otra mujer. Sigo yendo a visitar la tumba de Marisol una vez por semana, esperando volverla a ver
y pidiéndole noche tras noche que sea ella que venga cuando mi Señor me llame. Trovadores, este canal le debe todo a su gran apoyo. Agradecería muchísimo si das un like y dejas un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Procesión, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. ¿Cómo contarte lo que ni yo misma puedo creer hasta la fecha? Y es que el solo recordarlo me sigue pareciendo imposible. A mediados del año pasado llegó a vivir a mi casa Tania, la mejor amiga de mi hermana, debido a que toda su familia había resultado con COVID. Para ser honesta, ella siempre me había dado un poco de miedo, ya que siempre hablaba sobre energías, espíritus y cosas esotéricas. Temas que a mi madre y hermana les encanta escuchar. Antes de que ella llegara me advirtieron que tenía que ser amable con ella, pues estaba pasando por una situación bastante difícil. Yo acepté a regañadientes y me fui a mi habitación. Pero juro que al escuchar que tocaban la puerta, la piel se me erizó totalmente y enseguida supe que era Tania. Supuse que estaría destrozada por lo que estaba pasando en su familia, pero me sorprendió bastante verla tranquila, como si todo estuviera bien. Después de agradecernos dejarla quedar en casa, Tania y mi hermana Julia se fueron a su habitación. Mis dos perritos estaban demasiado inquietos y cansada de escucharlos ladrar. Fui con mi madre bastante molesta, pues tenía bastante tarea y semejante escándalo me impedía concentrarme. Mi madre trataba de calmarme, diciendo que solo sería un par de días, que fuera paciente y que solo era cuestión de que los perros se acostumbraran a ella. Pero había algo más. El ambiente estaba demasiado tenso y nadie lo podía notar. Nadie excepto yo, claro estaba. A la hora de la cena las cosas se comenzaron a poner bastante horribles, pues de repente las luces comenzaron a bajar y a subir su tonalidad. Al verme mi madre asustada, dijo que era muy probable que hubiera una falla de electricidad, a lo que rápidamente la interrumpió Tania y dijo: «Se equivoca, señora. Esto no tiene que ver nada con fallas eléctricas. Lo que sucede es que viene una procesión cerca, y al parecer son bastantes, pues siento su energía bastante pesada». «¿Pero de qué demonios estás hablando?», le respondí bastante nerviosa. Estaba por responderme, cuando de repente sus ojos se pusieron en blanco. Mi madre asustada gritaba que llamáramos a una ambulancia, pero mi hermana Julia trataba de tranquilizarla. Decía que Tania estaba bien, solo que había entrado en trance. «Pasará rápido, madre, no te preocupes», decía mi hermana mientras seguía comiendo, como si nada estuviera pasando. «¿La has visto ponerse así en otras ocasiones?», preguntaba mi madre curiosa. «Claro, pasa más seguido de lo que imaginas». Estábamos en eso cuando Tania volvió en sí y lo primero que hizo fue decirme: «Lo siento mucho, Natalia», me dijo mirándome fijamente a los ojos. «¿Por qué?», le respondí temerosa. «Por la muerte de la abuela de Julián. Así es que se llama tu novio, ¿no?». «Estás loca, Tania. No sé de qué demonios hablas». Estábamos discutiendo cuando sonó mi celular, y al responderme quedé helada al escuchar a Julián, que me decía que su abuela acababa de morir, víctima de un infarto. Y ahí me di cuenta de que efectivamente Tania no mentía. Me encontraba tan sorprendida al escuchar aquello que mi madre me pidió que me sentara porque temía que me fuera a desmayar. «¿Cómo es que lo sabía?», le pregunté aún incrédula. «Porque ella me lo dijo», respondió apenada. «Discúlpame, no quiero ser grosera contigo, Tania, pero se me hace bastante estúpido que vengas y me digas que los muertos te lo dicen. O sea, lo más lógico es que conozcas a Julián o algún amigo cercano de él». «Natalia, sabes bien que mi única amiga es Julia, y lo que para ti son estupideces, para mí es bastante real».
En ese momento no sabía qué pensar. Esto sobrepasaba mi entendimiento. Nos quedamos por un momento en silencio, el cual interrumpió uno de mis perros al ladrar y mover la cola a la nada. Parecía como si alguien le hablara y yo en tono de burla le dije: «Mira, Bombón es como tú, también ve fantasmas». Pues, aunque lo digas en broma, ellos pueden percibir cosas que los humanos no. Así entonces, dime qué es lo que ve mi perro. A su dueña. ¿Pero qué dices, Tania, si yo soy su dueña? No, su dueña es la señora de cabello rojo, que es bastante parecida a Julia. Al escuchar aquello, mi madre comenzó a llorar, pues esa mujer a la cual describía se trataba de mi abuela, que había fallecido hace 4 años. Y nuevamente tenía razón, ya que Bombón era su perrito, pero mi madre decidió conservarlo al morir mi abuela. ¿Aún crees que miento, Natalia?, me preguntó con una voz bastante retadora. Mira, Tania, no sé cómo demonios lo haces, pero lo que sí puedo estar segura es que esto no es normal. Me fui a mi habitación, pues necesitaba asimilar lo que acababa de pasar. Esa noche fue bastante complicada para mí, pues aunque no creía del todo lo que decía Tania, sentía bastante miedo el solo hecho de imaginar que ella pudiera tener esa habilidad. A la mañana siguiente estaba un poco más tranquila, pero mi calma se vio interrumpida justo cuando se sentó Tania a la mesa. ¿Te encuentras bien?, le pregunté al verla tan afligida. No, pero supongo que en un par de días lo estaré. Sabes, me gustaría pedirte una disculpa por lo que pasó ayer. No fue mi intención ser grosera contigo. Lo que pasa es que suelo comportarme así cuando tengo miedo o no le encuentro la lógica a las cosas, le dije sintiéndome algo culpable. No te preocupes, Natalia, yo lo entiendo. No es fácil para mí, ni mucho menos para la demás gente, y no es por eso que estoy así. Entonces, ¿qué pasa?, le preguntaba a Julia preocupada. Mi hermano ha muerto, decía con lágrimas en los ojos. Eso no puede ser posible, Tania. Hablaste con él anoche, replicaba Julia. Lo sé, es solo que esta mañana pude verlo, y al mostrarme su muerte, temo que se una a esa maldita procesión. Mi hermana y yo mirábamos sin saber qué decirle, y al sonar el teléfono de la casa, temí lo peor. Mi madre contestó y muy disimuladamente me hizo una seña para que me acercara a donde estaba ella, y así lo hice. Les dije a las chicas que iría por leche para el café, y al estar frente a mi madre, esta me dijo con la voz entrecortada que había llamado al padre de Tania para avisarle que Jorge, su hermano, había tenido complicaciones y lamentablemente había perdido la vida camino al hospital. Mi madre trató de hacérselo saber a Tania, pero ella de inmediato la interrumpió, argumentando que ya estaba enterada del fallecimiento de su hermano. Mi madre solamente la abrazó y le dijo que ahora su hermano estaría en un mejor lugar, lejos del sufrimiento de esa maldita enfermedad. A lo que ella repuso que era muy probable que su hermano se uniera a una de las tantas procesiones que vagan por el mundo. Julia, bastante insistente, le preguntaba de dónde es que venían esas procesiones o a qué se refería con eso. Ella, bastante afligida, nos comenzó a relatar lo siguiente. Las procesiones, como le llamamos a aquellos que podemos verlos, son un grupo de almas que murieron en situaciones bastante trágicas. Llámese accidentes automovilísticos, personas que murieron ahogadas o de enfermedades. Pero estas se dividen en 2 grupos, los que dejaron algo pendiente o los que no se dieron cuenta de que ya murieron y vagan buscando luz o arreglar lo que dejaron pendiente. A ellos únicamente hay que dedicarles una oración y ponerles un vaso de agua, ya que de tanto andar siempre andan sedientos. ¿Y cómo saber cuándo hay que ponerlo?, preguntó mi madre. Siempre, señora. Siempre hay una alma atormentada en busca de una oración o algo de agua. ¿Y cuál es el segundo grupo?, le dije. Ese es el peor. Es de las almas enojadas, de las que provocan los accidentes que no tienen explicación alguna y se alimentan de la energía de nosotros los vivos. Esas almas son las que no merecían morir aún, los que fueron asesinados por la espalda.
de los secuestrados o de los asaltados en el peor de los casos, los que murieron por COVID y aún no era su tiempo. ¿Y por qué mueren si según no es su tiempo?, repuso Julia. Porque la tierra necesitaba una depuración. Ha sido tanta la maldad de la gente a través de los años que la tierra cobró con la vida de muchos culpables inocentes. Nos quieren dar una lección para parar con tanta violencia y maldad. Juzguen ustedes mismos si es verdad las palabras de Tania o no, pero lo que sí estoy segura es que entre tanto que pudimos vivir al lado de ella, me hizo pensar y reflexionar en que hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Y es por eso que hacemos burla de lo que no logramos comprender. Las supersticiones de Vero, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Mi abuelita falleció hace 2 meses. Ella jamás quiso ir al hospital, ya que ella decía que ahí se iría más rápido. Con mucho dolor aceptamos su petición y sus últimos días los pasó en su casa, tal y como ella lo había querido. Nos hablaron a las 3:30 de la mañana para avisarnos que mi abuelita había muerto, que fuéramos lo más pronto posible para despedirnos de ella antes de que llegara a la funeraria. Mi esposo y yo nos fuimos a toda prisa y gracias a Dios alcanzamos a darle un último beso. Mi mamá estaba bastante devastada y me pidió que le dijera a mi esposo que me permitiera quedarme con ella. Él aceptó, pues ya solo serían unas pocas horas las que estaríamos ahí. Eran casi las 6 de la mañana cuando nos dormimos en la habitación de huéspedes, mi mamá y yo. Cuando siento como si me sobaran la espalda, en ese momento me levanté de inmediato, creyendo que era mi tío que necesitaba algo, pero nada, no había nada. Supuse que solo lo había imaginado y traté de volver a dormir, cuando nuevamente siento a alguien pasando su mano por mi espalda. Volteo muy despacio y no sé si me lo crean, pero juro que veo a mi abuelita que me miraba y me sonreía desde la puerta de la habitación. Traté de despertar a mi mamá, pero era en vano. Supuse que fueron las pastillas que se tomó. Pude ver a mi abuelito unos cuantos segundos y de repente desapareció. A las 7 pasadas me dieron ganas de ir al baño, pero me resistí a ir por temor de volverla a ver. Pero ya era imposible aguantarme. Decidí levantarme a toda prisa y tratar de no voltear hacia el cuarto de mi abuelita, ya que el baño se encontraba justo enfrente de su recámara. Entré sin voltear, pero al salir fue casi imposible no hacerlo, y la pude ver sentada en su sillón mirando hacia su jardín. Lo raro es que no se veía tan viejita, sino todo lo contrario. Se veía joven y resplandeciente. Cuando ella volteó, de inmediato corrí hacia la recámara y abracé a mi mamá, que seguía sin despertar. A las 10 de la mañana le conté lo sucedido a mi mamá, pero no me creyó. Dijo que probablemente serían mis nervios. Nos fuimos al velatorio y ya estaba mi abuelita ahí. Lucía tan bella como si estuviera dormidita. Cuando se acercó, mi mamá notó que el vidrio que se encuentra en la caja para proteger el cuerpo estaba suelto. Podías levantarlo y tener contacto con el cuerpo. Mi madre vio cómo mi abuelita empezaba a sudar. Se podía ver claramente varias gotas de sudor. Me pidió que fuéramos a conseguir un pañuelo para limpiarla, y justo cuando regresábamos se escuchó a doña Vero gritar. Doña Vero es la persona que trabaja con mi abuelita. Pero muchacha tonta, ¿qué es lo que has hecho? Mi mamá y yo nos quedamos paradas sin poder decir o hacer algo. Doña Vero gritaba una y otra vez. Carla, ¿qué fue lo que hiciste?, le reprochaba llorando. Carla, su hija, solo la miraba avergonzada cuando se acercaba a mi tío y le pregunta qué fue lo que la puso así. Lo que ella respondió bastante apenada. Lo siento, patroncito, es que mi hija Carla levantó el cristal del ataúd y le limpió el sudor a su mamá. Y mi tío le dijo que no se preocupara, que nadie se había molestado, que pediría que lo cerraran bien, a lo que ella contestó bastante preocupada. Es que ustedes no entienden, su mamá no se quiere ir sola, es por eso que ella está sudando, y como esta niña tonta se lo limpió, ahora mi patrona vendrá por ella. ¿Pero de qué demonios hablas, Verónica?, le dijo mi tío en tono molesto. Esas son solo ocurrencias de tu pueblo.
Nada le va a pasar a tu hija. Es mejor que te vayas a descansar. Estás muy nerviosa y necesitas reposo. Le dio un billete y se salió mi tío enojado. Mi mamá y yo sentimos un poco de pena por ella y la llevamos a la cafetería para tranquilizar un poco a la señora Vero. Pero ella parecía no tener consuelo. Le platiqué lo que había pasado esa mañana y Vero me dijo que mi abuelita quería que me fuera con ella, pero que mi miedo me había salvado. Mi mamá le dijo de que la gente se muere. Son cuentos que inventa la gente para asustarnos. Vero se levantó muy triste y dijo: mañana a mi patrona la entierran y a mi hija la velarán. Mi mamá se quedó preocupada por la actitud de Vero, pero no pudimos hacer nada por ella y nos regresamos a la sala a seguir velando. Al día siguiente fuimos al entierro de mi abuelita. Salíamos del panteón como a las 4 de la tarde, cuando suena el celular de mi mamá y era Vero llorando. ¿Pero qué pasa, Vero?, decía mi mamá una y otra vez. Por un momento mi mamá se quedó petrificada sin poder hablar. Después de unos segundos me dice mi mamá que Carla, la hija de Vero, había muerto por la mañana y según los doctores había sido muerte natural. Mi tío, aún incrédulo, decidió dirigirse a la casa de la señora Vero para desmentirse. Y tal fue su sorpresa al llegar a la casa y ver aquel triste panorama. Carla parecía estar dormidita como toda una princesita. Al vernos, Vero comenzó a llorar. Se los dije, mi patrona se llevó a mi hija. Se lo juro que parecía una mala broma. Cuando me acerqué a verla, pude notar que ella también sudaba. Se lo hice saber a mi mamá, a lo que pidió que nos fuéramos, porque estaba muy asustada. Pero ya casi en la salida, Vero nos paró y nos dijo que ahora Carla y mi abuelita la esperaban, y que esto nos sirviera de lección, que no son chismes de gente de pueblo, como dice usted, mi patroncito, dijo dirigiéndose a mi tío. No sabíamos qué hacer, pero para tranquilizar las cosas, dijo mi mamá que iríamos por algunos panes y galletas para ofrecerles a la gente. Fuimos y compramos las cosas, pero mandamos con unos familiares, ya que hasta la fecha aún tememos de las supersticiones de Vero. Vivencias de mi pueblo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se decía que Antonio José estaba rezado. Un anillo de calavera que llevaba en su dedo anular era la prueba de aquello. Se creía que en ese anillo estaba su poder, y esta era la muestra de su rezo. En mi región se creía que un hombre podía rezar su cuerpo para que nada le hiciera daño, ni golpes, ni arma blanca, ni de fuego. No solo de estos tan simples, también de los venenos, la brujería, el mal de ojo y cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Este era Antonio José, un hombre de la noche, de juegos y cantinas. No había pelea o reyerta que él no estuviera. La policía varias veces fue a detenerlo, pero ni 4 policías podían con la fuerza de aquel. Este apenas se reía de la cobardía de los policías. Estaba acusado de asesinato, agresión a mujeres y violación, pero nadie podía contra el poder de aquel. Se decía que para llegar a cerrar tu cuerpo, se hace un pacto con el diablo. Para esto se debe contactar a una bruja poderosa, así ella sella el pacto. Ese era Antonio José. Se había convertido en un problema social, como diría el alcalde en una reunión. La policía muchas veces le disparó a distancia, pero las balas rebotaban, como si su cuerpo fuera acero macizo. Tenían un gran problema. Las madres temían por sus hijas, los hombres por ellos mismos. No eran capaces de vencerlo. Consultaron al sacerdote, pero este no tenía una solución. Preguntaron y amenazaron a la bruja que había hecho el pacto, pero tampoco hubo respuesta de ella. Se negó a revelar el secreto para vencerlo. Decía que decirlo era terminar con su legado y su poder. Hay quienes aseguraban que si se le encontraba de noche, siempre iba acompañada de un hombre de negro, mucho más alto que Antonio José, y eso, que este era bastante alto. Una noche, las versiones son diferentes, pero casi todas llevan a lo mismo. Aurora acababa de cumplir 13 años, pero por su porte ya parecía una chica mayor. Debió salir a eso de las 7 de la noche por unas pastillas para su madre. Estas vivían solas, la madre estaba postrada en la cama. La niña fue a la farmacia, pero ya estaba cerrado.
así que subió hasta el alto donde vivía la bruja. Le pidió que le vendiera algo para los dolores de su madre. Nunca sabremos qué fue aquello que le dio, pero sí que curó a la madre. Cuando la niña pasaba por un callejón oscuro, pudo ver a Antonio José. Le sonreía con maldad. Tras de él estaba aquel hombre de negro. No solo sonreía, solo miraba con dureza. La niña quiso devolverse, pero Antonio José la agarró por la fuerza. Quiso besarla, quiso desnudarla. Aurora, a pesar del terror que estaba sintiendo y sin entender por qué se le ocurrió aquella pregunta, le dijo al atacante quién era ese que lo acompañaba. No te preocupes, es un amigo, respondió Antonio José. La respuesta que ella dio tampoco pertenecía a sus pensamientos. También yo tengo un amigo, dijo Aurora. Un hombre también vestido de negro estaba tras la niña. Por su vestimenta se podría decir que parecía un sacerdote. Sonreía con cordialidad. El hombre de negro que estaba detrás de Antonio José dio un alarido desgarrador, tan fuerte que se escuchó por todos lados. Después todos dirían que lo escucharon. Después de este alarido desapareció en la noche, dejando un olor a azufre tan intenso que Aurora debió taparse la nariz. Aunque en la cara de Antonio José se veía la preocupación, no se amilanó y enfrentó al recién aparecido. Le dijo que si quería a la chica para él, se la tendría que quitar a golpes. El hombre de negro sonrió con cordialidad. En ese instante el anillo de Antonio José cayó de su dedo. Al verse sin él, se arrodilló y empezó a buscarlo. Gritaba y lloraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El hombre de negro le dijo a Aurora, ve a casa. Este ya no es un problema. Nunca lo encontrará y lo seguirá buscando por la eternidad. Aurora corrió a casa. El hombre de negro desapareció. Ahí quedó Antonio José buscando el anillo en la oscuridad. Desde ese día nadie volvió a ver a Antonio José. Solo que camina en la noche, aunque no lo ve, lo puede escuchar diciendo y llorando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nadie sabe qué pasó en aquella noche, o si la bruja tuvo que ver con aquel desenlace, y a ella no se le pudo preguntar, porque al día siguiente la encontraron muerta en su cama. Se le veía en su cara paz y tranquilidad. La procesión a la otra vida. Muy buenas noches, trovadores. Este es uno de los relatos que me contó mi padre, y quiero que ustedes lo escuchen como despedida, ya que él falleció este 8 de febrero y siempre me contó muchas anécdotas familiares. Precisamente esta historia es del pueblo donde él nació. Hola, mi nombre es Francisco. La historia que quiero contarles sucedió en un pueblo de Colombia, por allá en el año de 1978. Una experiencia que llevo grabada en la retina de mi memoria y siempre contamos en la familia. Todo comenzó en los tiempos de la Semana Mayor de la iglesia, la conocida Semana Santa, donde se hacen diferentes actividades cada día. Durante esa semana, todos íbamos a misa. Cuando estábamos en casa, veíamos diferentes películas que narran la historia de los personajes de la Biblia. No comíamos carne, ni otros alimentos que según no se debe para respetar estos días sagrados. Es precisamente en esos días que se da la procesión de la otra vida. Esta sale después de medianoche, cuando termina la procesión del Viernes Santo. Se dice que son ánimas en pena, que deambulan ese día santo y se llevan a sus filas a quienes no respetan los días sagrados. ¿Por qué sé esto? 2 Semanas Santas pasadas la vimos con mi abuelo. En las del año anterior, debíamos ir al monte a trabajar, un sembrado que tenía mi abuelo en una finca lejos de casa. Debíamos pasar algunas trochas y caminos empedrados. El trabajo se extendió. Tuvimos que volver a casa el Viernes Santo, tarde de la noche. Nos dieron las 24 horas. Mientras caminábamos, pude ver unas luces a lo lejos entre algunos árboles. Subimos una pequeña loma para acercarnos y ver de qué se trataba. Mi abuelo, al ver, se llenó de espanto y un frío siniestro me recorrió todo el cuerpo. Él inmediatamente me tapó la boca con una mano
y me hizo señas de quedar en silencio. Los que pasaban eran una multitud de personas con capuchas negras que ocultaban su rostro. Llevaban antorchas y se escuchaban cantos antiguos como de iglesia y susurros adelante y en la parte de atrás, como si fueran rezando algún tipo de oración. Cabe decir que se sintió un olor nauseabundo que mi abuelo después me dijo que era azufre, mezclado con el aroma de los muertos cuando están descomponiéndose. Estuvimos tirados en aquella loma por un buen rato para que no nos vieran. Cuando ya nos escucharon, reanudamos el paso y seguimos más rápido para llegar a la casa. Lo que nos movía era el miedo, pero mi abuelo era una roca e iba rezando el Padre Nuestro, la Magnífica y todo lo que le llegara en recuerdos. Eso fue el año pasado. Así que en la familia y a los vecinos siempre cerca de Semana Santa, mi abuelo les contaba esta historia. Aunque mucha gente no le creía, había varios vecinos particularmente que se burlaban y decían que la procesión de la otra vida no existe. Además no respetaban los días santos y la pasaban tomando como si fuera una fiesta de cantina. Decían que querían ver la procesión de la otra vida cuando llegara el Viernes Santo. Así fue pasando la semana hasta que llegó el día esperado. Pasaban por la casa y le decían a mi abuelo que le iban a demostrar que era un mentiroso. Mi abuelo, siendo tranquilo, les decía que respetaran ese día sagrado, que la curiosidad puede ser la perdición de los hombres, y si la procesión de la otra vida los encuentra, se los llevaría. Llegada la noche empezaron las misas y la gente del pueblo celebraba el Viernes Santo. Se rezaba, cantaba y se alababa la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue el momento de la procesión, los que se burlaban y decían que era mentira, se fueron a sus casas. Terminada la procesión, la gente del pueblo llegó hasta la iglesia y se dio por terminado el Viernes Santo. En la mañana buscaron a mi abuelo los hombres que se burlaban de él. Entraron a la casa y cada uno traía consigo un costal con algo envuelto. Cuando lo sacaron, eran huesos de muertos. Todos dijeron lo mismo, que escucharon que la procesión seguía en la calle y llevaban antorchas, candelabros y velas para iluminar, que una vecina conocida tocó la puerta y pidió que por favor le guardara el candelabro, que mañana pasaba por él porque estaba muy cansada. Los que recibieron dijeron que sí, y en la mañana el candelabro era un hueso. A todos les pasó igual. Mi abuelo, siendo un hombre calmado, dijo que debíamos ir a la iglesia a contarle al padre Lucas. Cuando llegaron, le contaron todo al padre, y este al ver los huesos quedó impresionado y tomó su crucifijo fuerte entre las manos. Pero al ser un hombre de fe, que había participado en innumerables ritos de la iglesia, ahuyentando seres malignos, conocía lo que se debía hacer. Le pidió a los hombres que debían llevar un niño Auca, que era un niño sin bautizar. Luego debió confesarlos, celebrar una misa para ellos, y lo último dependía de cada uno. En la noche el ánima que entregó los huesos iría a reclamarlo, llevándose su alma para hacer la parte de la procesión de la otra vida. Ya estando de noche, todos estuvieron en casa de mi abuelo. Los huesos eran otra vez candelabros, no sabemos cómo, pero debían tirarlos a los pies y decir que los vivos no caminan con los muertos. Además de hacer gritar al niño Auca, cuando dieron las 12 de la noche y tocaron la puerta, el ambiente se puso frío y se nos enchinó la piel. El miedo que se sentía no los movía a abrir la puerta, pero uno se armó de valor y salió a encarar el alma en pena. Esta pidió los candelabros, pero él hizo lo que dijo el padrecito y se los tiró a los pies. Luego le dijo que los muertos no caminan con los muertos. Fue un grave error porque se equivocó, y esta se alejó con una risa macabra de mujer hasta desaparecer. Al otro día ellos amanecieron demacrados. El miedo no los dejó dormir. No salían de la iglesia
pero en la semana murieron mientras dormían. Mi abuelo dice que se los llevó la procesión a la otra vida, y yo le creo, porque en cada Semana Santa que ha vuelto, mi abuelo y yo los vimos desde adentro de la casa, en las pilas de la procesión, sosteniendo los candelabros. Este relato me fue contado por mi padre, Manuel Gerardo Hernández Moreno, a quien hoy despido y le doy gracias por ser un padre muy amoroso. Además de ser uno de los motivos por los cuales cuento historias de terror, porque desde niño me despertó el gusto por esta temática. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.